Bien, jóvenes, miren, aquí les vamos a mostrar otro ejemplo sobre lo que es ahora la resta de vectores. Ya hicimos uno de sumas, ahora vemos el de resta de vectores. Y vamos a considerar dos vectores, el vector B1 que tiene una magnitud de 84, sus unidades son newtons, y la dirección es noreste. En ocasiones nos van a dar direcciones de este tipo. O sea, puede ser al norte, o puede ser al sur, o puede ser al este, o al oeste, o algunas intermedias. El vector B2 tiene una magnitud de 90 newtons y tiene una dirección de menos 35 grados. También existen los ángulos negativos, los ángulos que se empiezan a medir de cero, pero que van en sentido contrario a las manecillas del reloj se consideran negativos, se consideran positivos, y los que van en dirección de las manecillas del reloj se consideran negativos. Entonces este es un ángulo negativo. Ahorita en la gráfica lo vamos a explicar mejor. Y vamos a obtener al vector B2, que es este que está en color verde, le vamos a restar el vector B1, así de esta manera. Aquí vamos a poner el resultado y vamos a hacer la siguiente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es graficar estos vectores. El vector B1, que está en color azul ahí, lo ponemos aquí. Primero tengo que encontrar el ángulo de que la dirección sea noreste. Entonces fíjense bien, pues este es el de 0 grados, este es el de 90, 180, el eje de 270. Pero también a estos ejes se les puede llamar el de arriba el eje norte, el de abajo el eje sur, el de la derecha eje este y el de la izquierda eje oeste. Entonces el noreste es el ángulo que está a la mitad entre el norte y el este. O sea, a la mitad sería, como este cuadrante mide 90 grados, entonces sería un ángulo de 45. Entonces, si se fijan, yo aquí ya tracé que el vector B1 está a 45 grados. Si fuera, por ejemplo, noroeste, sería la mitad entre 90 y 180, que serían 135 grados. Y así, cuando son en base a las coordenadas, generalmente van a la mitad del plano cartesiano. Bueno, entonces aquí ya tenemos el vector B1. Lo que hice fue medir el ángulo de 45 grados, tracé una línea grande y después este 84, como no podría medir 84 centímetros porque sería muy grande, pues lo someto a una escala. Yo consideré que una escala de 1 a 8 es más que suficiente. Quiere decir que este 84 lo debo de dividir entre 8 para que me dé esta dimensión. Ustedes, para elegir una escala, lo que tienen que hacer es que este número lo tienen que dividir entre otro y que les dé un número que ustedes puedan trazar en su libreta o en su área de trabajo. En este caso me dio 10.5, entonces lo que hice fue medí 10.5 de aquí del origen hasta esta marca. Y ahí en esa marca lo que hice fue poner la punta de flecha hacia adentro. Y aquí lo que podemos hacer es pues borrar lo que resta de la recta. Este entonces sería el vector B1. Ok, ahora el vector B2. El vector B2 tiene una magnitud de 90 newtons. Lo que hice entonces yo fue primero trazar el ángulo. El ángulo es un ángulo de menos 35 grados. Entonces lo que hice fue que ahora, para medir un ángulo negativo, el transportador se coloca de esta manera. Igualmente, el centro en el origen, la marca de 0 grados en el eje horizontal y la de 90 grados en el eje vertical acá. Y entonces, vuelvo a repetir, los ángulos positivos se miden a partir de 0 grados, pero en dirección contraria a las manecillas del reloj. O sea, en esta dirección así. No puedo decir hacia arriba porque este es un movimiento giratorio. Porque aquí sí va hacia arriba, pero acá ya va hacia abajo. Entonces tiene que ser en sentido contrario de las manecillas del reloj. Recuerden que las manecillas del reloj giran así, entonces los ángulos positivos se miden en sentido contrario. En cambio, los ángulos negativos se miden en dirección de las manecillas del reloj. Como en ese caso es menos 35, entonces aquí empezaríamos a contar 10, 20, 30 y 5. Y aquí puse esta pequeña marca. 1, el origen, con esta marca. Y ahí me da la recta. Trazo una recta grande. Después de eso, pues hay que medir la magnitud de ese vector. Y entonces, otra vez, como está a escala 1 a 8, 90 lo divido entre 8, me da 11.25 y aquí me da los 11.25. En esa marca, yo trazo la flecha del vector. Y puedo borrar de ahí de esa marca el resto de la recta. Así. Y a este le vamos a llamar el vector B2. Así. Ahora, pero como nosotros estamos
pidiendo que se obtenga una resta, realmente lo que vamos a hacer no es una resta, sino es una suma. Fíjense, lo vamos a escribir así. Esta resta realmente también la podemos escribir así como B2 más el vector negativo de B1. O sea, lo haríamos como una suma como lo hicimos en el ejemplo anterior. O sea, utilizamos el mismo procedimiento, nada más que en vez de sumar B2 con B1, vamos a sumarlo con el vector menos B1. ¿Y quién es el vector menos B1? Fíjense bien, el vector menos B1, si a este le llamé el vector B1, el vector menos B1 va a ser otro vector que tenga el mismo tamaño, pero que vaya invertido a él. O sea, el negativo de B1 sería acá. Fíjense cómo es la misma recta. Y si aquí, después vamos a poner que de aquí para acá mide 10.5, entonces de aquí del origen ahora debo de medir 10.5 para acá. Y entonces aquí trazo la flechita del vector y el resto lo borro. Y entonces aquí sería el vector menos B1. El vector B1 es el que está acá. Ya dijimos cómo lo trazamos. Pero como yo ocupo el negativo de B1, entonces lo que hago es, encuentro el negativo, que sería el del mismo tamaño que el B1, pero invertido nada más. Y entonces yo voy a hacer una suma, pero no lo voy a hacer este B2 con este B1, porque aquí sería una suma, o sea, sería B2 más B1. Pero como yo quiero resta, lo que voy a hacer es una suma de este B2, pero con este menos B1, para que sea B2 menos B1. ¿Sí? O sería B2 más menos B1. Porque si sumo este B2 con este B1 sería B2 más B1. Pero como lo voy a sumar con este negativo, entonces ya quedaría como una resta. Y entonces hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo con nuestras escuadras. Como voy a hacer como si fuera una suma, entonces coloco una escuadra alineada con el vector B2, que sería este color verde, y le voy a trazar una paralela. Coloco la escuadra. En uno de estos dos lados que sobran de la escuadra, voy a colocar la otra escuadra, por ejemplo aquí. La dejo fija y entonces esta primera escuadra la voy a desplazar sobre la otra que dejé fija, la segunda, hasta llegar al final del vector menos B1. Y ahí voy a trazar una paralela. Entonces fíjense que estas dos líneas verdes deben de llevar la misma inclinación. Ahora hago lo mismo con el vector menos B1. Como está en color azul, también lo voy a hacer en azul para que ustedes se guíen cuál es paralelo con cuál. Entonces, otra vez, coloco la escuadra alineada con el vector menos B1, que es al que le voy a trazar la paralela. Así. Me apoyo con la otra escuadra en uno de sus lados, que quede bien fija. Y ya no se mueve la de abajo. Y entonces voy a desplazar esta primera escuadra hasta llegar al final del vector B2. Ahí está. Y entonces trazo la paralela. Ahí está. Fíjense que esta en color azul es paralela con esta y esta verde es paralela con esta. Este se llama paralelogramo. Bien. Y entonces ahora lo que necesito hacer es encontrar la resultante. Pues la resultante es la unión del origen del plano cartesiano con el cruce de esas dos paralelas. Y entonces lo voy a hacer mediante una recta. Lo voy a poner así. Voy a unirlos, el origen con el cruce de esas dos, y las voy a poner en color rojo. Así. Y entonces esta sería mi resultante. Aquí le voy a poner que esta es la resultante. Ahora, el resultado, obviamente, el resultado de esta resta en este tema de vectores se le conoce como resultante. Entonces aquí la resultante va a ser una magnitud, una unidad, que ya sabemos que como las dos son newtons, entonces van a ser newtons. En algunos casos les llegan a poner unidades diferentes, entonces nosotros tendríamos que convertirlas
a la misma unidad para que se puedan sumar en mismas unidades. Y un ángulo, ocupamos un ángulo. Entonces vamos a medir, y lo que mida ya sabemos que tenemos que afectarlo por la escala. Aquí voy a medir y resulta que mide 10, 11, 12, 13, 14 centímetros. Mide exactamente 14 centímetros. Pero como es por 8, entonces esos 14 los multiplicamos por 8 y nos da 112. Nos da 112, como son newtons, entonces le ponemos newtons y ahora hay que ver el ángulo. El ángulo. Y el ángulo obviamente lo vamos a medir con nuestro transportador. Entonces, si queremos dar, generalmente el resultado se da el ángulo positivo. Y para que sea positivo nosotros tendríamos que medir desde aquí, todo esto, hasta llegar ahí. Entonces, este es un ángulo, pues hasta aquí van 270, va a ser un poquito más de 270. Pero este transportador solamente mide hasta 180. Entonces lo que hacemos es, consideramos que desde aquí, desde 0 hasta este eje, hay 180 grados. Entonces colocamos ahora el transportador así invertido. Otra vez con sus puntos de referencia. Y bueno, y seguimos contando de aquí. 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260. Hasta aquí hay 270, ya lo sabíamos por esto. Y entonces ya nomás tendríamos que ver en esa dirección y diríamos que son 276 grados. Vamos a decirlo así. O si no, lo podríamos, como no alcanza a salir el vector, lo podríamos extender, lo podríamos prolongar un poco. Por ejemplo así. Y otra vez colocamos el transportador para que nos dé más exacto. 90 grados, que esté en la marca. Así. Y ahí está. Hasta aquí son 270, 275 y uno más, 276 grados. Sería 276 grados un ángulo positivo. Aunque también lo podríamos poner negativo midiendo de aquí hacia acá. Nada más que como ya salió muy grande el video, espero que sí funcione y se pueda enviar. Hasta ahí se los dejo.